esta mañana vamos a seguir con el tema que veníamos estudiando, ¿cierto? Desde hace ya un tiempito, que es el servicio cristiano se hace con las condiciones de Dios. ¿Quién recuerda que se habló la semana pasada? ¿Qué decía el pastor acerca del servicio? ¿Cómo? Se hace bajo la dependencia de Dios. ¿Qué más? Algo más que recordemos. ¿No? ¿Nadie más? ¿No recuerdan que habló un poquito acerca de mayordomía? ¿De administración? ¿Sí? ¿No? Bueno, yo tengo por allí una imagen, la cual quiero que ustedes vean. Vamos a poner la primera. La primera. Cuando ustedes ven esa imagen, ¿qué se imaginan? Servicio. ¿Qué más? ¿Cómo? Atención. ¿Qué más? Servicio una vez más. Yo pudiera ver varias cosas, ¿no? También puedo ver su forma de vestir, que eso caracteriza o denota su seriedad en su trabajo, la elegancia que él debe tener a la hora de realizar su servicio. Vamos a poner la otra imagen, a ver si ustedes recuerdan quién es este señor. ¿No? ¿No recuerdan? Es muy famoso. Alfred, claro que sí. ¿Quiénes recuerdan quién era Alfred? ¿El mayordomo de quién? Es muy interesante que los mayordomos casi siempre eran personas adultas, ya casi sí bien canosas, con bastante experiencia. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué los mayordomos o el mayor de la casa o el administrador de la casa de su amo era el más mayor? Pues sí, tiene que ver mucho con su edad, porque ese mayordomo era la persona que controlaba los recursos y los gastos de una casa, de un hogar, de una persona en específico, incluyendo los recursos económicos, materiales y gastos de los otros criados subordinados. Este mayordomo tenía un más alto lugar, estaba posicionado más alto que el resto de los criados de su casa. Por eso, él debía vestir muy bien, porque era el encargado de atender personalmente a su amo. Todo lo que su amo le pedía, no se lo iba a decir a uno de sus criados inferiores, sino a su mayordomo, el cual era el encargado de repartir las tareas en la casa y hacer que todas las cosas funcionasen de la mejor manera. La virtud primordial del mayordomo ha de ser la fidelidad ante su propio Señor. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros somos mayordomos de su gracia, mayordomos de su misericordia. Y entendiendo esto, por un momento, hermano, póngase en pie y vamos a orar a nuestro Dios para que Él sea quien nos dirige en esta enseñanza en este momento. Señor, bendecimos tu nombre porque tú eres real en nuestra vida, porque tú eres bueno, Señor, en gran manera. Te damos muchas gracias porque nos das el privilegio honroso de poder leer tu palabra, Señor, de poder estudiarla y cada día conocerte un poco más a ti, Señor. Gracias porque nos diste este libro de vida, el cual nos dice cómo debemos andar, cómo debemos caminar en la vida, Señor. En este momento queremos rogarte para que tú hables a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, Señor, y hagas que tu palabra more en cada uno de nosotros, y que no solamente more, Señor, sino que transforme nuestra vida para que podamos dar buenos frutos. Por eso oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote muchas gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento. Y vamos a abrir la palabra del Señor en primera carta a los Corintios, capítulo 4, y vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos
1 al 5. ¿Estamos allí todos? ¿Sí? Amén. Y dice la palabra del Señor: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y yo en muy poco tengo de ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá alabanza de su Dios. Como veníamos trabajando, estudiando desde el domingo pasado con el pastor José Manuel, seguimos estudiando el mismo tema. El servicio cristiano se hace con las condiciones de Dios. Y hoy, en específico, quiero hablar acerca del servicio cristiano requiere fidelidad. ¿Por qué hace un momento hablaba de mayordomo? ¿Por qué hace un momento hablaba de Alfred? Pues es muy interesante porque este versículo nos dice en el versículo 2: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Y cuando vamos y estudiamos un poquito más, esa palabra administrador se relaciona con ese término mayordomo. Y todo lo que hemos hablado hace un momento, el mayordomo debe ser fiel, debe ser entregado, debe ser el mayor de su casa, es el encargado de administrar los bienes, y no solo los bienes quizás económicos, sino los bienes también materiales, también los criados del amo y cada una de las cosas que hay en la casa. Es como la mano derecha. ¿Recuerdan un ejemplo que puso el pastor José Manuel la semana pasada acerca de un mayordomo? ¿Quién era? José. ¿Sí recuerdan ahora sí? José, ese mayordomo que llegó a la casa de Potifar, y él trabajaba proactivamente en su casa hasta que un día, sucedieron cosas. Y después pasó a ser mayordomo, ya no de una casa, sino de algo más grande que era todo un reino. Empezó a ser el administrador de todo un reino. Así también nosotros debemos ser fieles como lo fue José. Y la palabra de Dios nos dice que así que tenemos que ser administradores y que cada uno de nosotros debe ser hallado fiel. Y Dios, en el estudio que pude realizar, habló a mi espíritu y me dijo que compartiese, le entendí por la gracia suya, que compartiese con ustedes que la fidelidad que Dios nos pide, nos las pide sin flaquear. En primer lugar, Dios nos pide fidelidad sin flaquear. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, y vamos a estar leyendo los primeros versículos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿Estamos allí? Amén. Dice la palabra del Señor: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es muy importante que el siervo de Dios se mantenga fiel, pero esa fidelidad se expresa cuando nosotros no desmayamos, no flaqueamos, cuando nosotros no nos desanimamos. Nosotros como siervos del Señor, Él nos pide que no nos desanimemos, y el apóstol Pablo, ahí en la segunda carta a los Corintios, precisamente está diciendo eso,
que había recibido un ministerio del Señor, que había recibido un ministerio por misericordia, y que ellos no desmayaban, no se desanimaban, porque es cierto que en la vida cristiana muchas veces nos tendemos a desanimar, tendemos a flaquear, tendemos a dejar de asistir a la iglesia, tendemos a enfriarnos. Pero la palabra de Dios nos dice a cada uno de sus siervos que no debemos flaquear, no debemos desanimarnos. Yo no sé realmente cómo esté usted en su servicio con el Señor, pero sí le animo, mi hermano, a que usted no deje de asistir, a que usted no deje de orar, a que usted no deje de buscar la palabra del Señor, porque cada vez que nosotros la tenemos en poco, más nos enfriamos, más nos alejamos, más nos desanimamos. Si nosotros permitimos que el mundo entre a nuestra mente, a nuestra conciencia, a nuestra casa, entonces empezamos a flaquear, empezamos a enfriarnos. Y el apóstol Pablo dice muy claramente allí: por la misericordia de Dios y ese ministerio que recibí, no flaqueamos, sino que dice algo bastante interesante. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para no flaquear? ¿Cómo hacemos para no desanimarnos? Pues el versículo está muy claro. En el versículo 2 dice que debemos servir renunciando a lo oculto y vergonzoso. ¿A qué hace referencia el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que nosotros ocultamos? ¿Cómo? Las intenciones del corazón, las cosas malas, el pecado, lo que yo sé que no le agrada a Dios, lo que yo sé que no está bien moralmente, eso lo oculto porque no quiero que el otro lo vea, no quiero que el otro me mire y me diga: uy, hermano, pero... El apóstol Pablo lo tenía claro: servimos a Dios fielmente cuando renunciamos a lo oculto, a eso que nos da vergüenza incluso a nosotros mismos. Cuando sabemos y tenemos pecados ocultos, por lo mismo lo ocultamos, porque nos da vergüenza que la gente nos vea en esa condición, nos da vergüenza que la gente nos critique, nos reclame, nos diga. Incluso muchas veces ni siquiera son críticas, sino que tu hermano te ama y quiere ayudarte para que sigas adelante. Pero nosotros, como sabemos y entendemos que ese pecado es vergonzoso, que ese pecado es malo, lo ocultamos, lo guardamos por allá, que nadie lo vea, y botamos la llave para que ninguna otra persona descubra lo que realmente somos. Pero el apóstol Pablo quiere que no lo ocultemos. Él quiere que nosotros vayamos y confesemos, que estemos completamente limpios para servir a nuestro Dios. Pero además de renunciar al oculto y vergonzoso, debemos servir andando sin astucia. Y esto creo que se ha puesto muy de moda en estos tiempos, que los predicadores, los maestros, los mal llamados profetas y todas aquellas personas que reciben de Dios esa palabra, quién sabe de dónde, manipulan la palabra de Dios, manipulan la verdad para ellos ganar adeptos, para ellos tener un poco más de entrada económica, para que ellos cada vez más puedan crecer socialmente. Pero no les interesa en absoluto predicar a un Dios vivo, a un Dios que es verdad, así como lo hacía Pablo, que no le hacía ese servicio sin ocultar lo que era, andando sin astucia, y también servía al Señor sin adulterar la palabra suya. Y esto es algo muy importante, porque peligroso es caer en manos de un Dios vivo, el cual nos dice en su palabra que no agreguéis ni quitéis una jota, ni un punto, ni una coma, ni una tilde, porque con la palabra de Dios no se juega, porque con la palabra de Dios es lo que Él dice, son sus palabras,
Y nosotros no enseñamos sabiduría humana, sino que enseñamos la sabiduría divina, la sabiduría celestial que se encuentra en la palabra de Dios. Amén. Por eso es muy importante que nosotros, como servidores de nuestro Dios, sirvamos fielmente, sin desanimarnos, mostrando lo oculto, así nos dé vergüenza, andando sin astucia, sin buscar el beneficio propio, sin adulterar la palabra de Dios para recibir quizás halagos, honra, dinero, bienes materiales. Sino que, también sigue diciendo el apóstol Pablo, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante del Señor. El siervo de Dios, que es fiel, que no flaquea, que no se desanima, sirve manifestando la verdad de Dios, sirve comunicando la verdad de un Dios que está vivo, de un Dios que es real. Y esa manifestación, ese compartir de la palabra de Dios con las personas que están en el mundo, la hace encomendando su propio entendimiento, mostrándoles a las personas que no es sabiduría humana lo que está predicando, sino que es la palabra del Señor. Por eso cada vez que usted escuche a personas, falsos maestros, quizás hablar de cosas que realmente la Biblia no dice, usted no escuche, no preste atención a esas palabras vanas, porque no está enseñando la palabra de Dios. Y si usted se quiere edificar, realmente lo que debe hacer es ir a las Escrituras, porque en ella se encuentra toda la sabiduría de Dios. Ayer hablábamos con los jóvenes que para acercarnos a Dios debemos tener una relación personal con Él, en la cual diariamente pueda yo dedicar, así sea, 5 minutos de lectura y meditación de la palabra, en la cual yo pueda hablar con Dios, pueda entender lo que su palabra me está diciendo, pueda escucharle a Él y pueda expresarle todo lo que yo siento. De esa forma, nosotros no vamos a caer en las artimañas de estas personas, las cuales quieren meternos teologías y doctrinas que nada tienen que ver con nuestro Dios. Y esto me hacía recordar una vez una historia que me echaron un día por allá en Ocaña, en el instituto. Y recordaba mientras meditaba en esto, que una mujer pues se convirtió a Cristo, ¿no? Y ella no perdía la oportunidad de compartir del evangelio a las personas que se encontrase por ahí. Ella les decía que había un Salvador, que había alguien que los amaba. Y un día, esta persona, pues se encontró con una amiga y esta amiga cristiana, le dijo: ¿no crees que ya llevas demasiado tiempo en tu afán proselitista? Y yo quedé como que, cuando me dijeron eso, yo quedé como que, ¿cómo así? ¿Cómo que afán proselitista? Le respondió entonces esa muchacha: ¿qué quieres decir con eso? Porque la verdad es que no te entiendo. Es que el otro día, le responde su amiga, al atardecer te vi testificar de tu fe a una estatua de madera. Y esa amiga y esa chica un poco turbada le respondió: pues muy posiblemente sí lo haya hecho. La verdad es que mis ojos cada vez están peor y a veces no distingo bien si estoy hablando con una persona o no. Pero el hablar de Cristo con una estatua de madera no es tan malo como ser un cristiano de madera y no compartir de Cristo y no hablar de Cristo. Y muchas veces nosotros nos convertimos en cristianos de madera, en personas de madera que no pronuncian ni una sola palabra para compartir, para servir a los demás acerca de que hay un Cristo, un Dios verdadero. Y nosotros por eso debemos no convertirnos en esas estatuas de madera o en esos cristianos de madera, sino que debemos servir a Dios entregándonos por completo a su servicio, anteponiendo a Dios y a su servicio en todo lo que hacemos, ya sean miedos, inseguridades, problemas, dificultades. Y debemos hacerlo
liberándonos del pecado a través de su palabra y encomendándonos al Señor en cada paso que demos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que realmente sea la palabra de Dios la que hable a cada uno de nosotros. Y no solamente nos pide fidelidad sin desmayar, sin flaquear, sino que nos pide fidelidad diligentemente. Así como los mayordomos tenían que estar las 24 horas del día dispuestos a escuchar la voz de su Señor, de su amo, también nosotros debemos estar dispuestos a escuchar la voz de nuestro amo, de nuestro Señor, e ir hacia el servicio, e ir a hacer las cosas que Él nos manda hacer. Debemos servir a Dios fielmente cuando lo hacemos con diligencia, o sea, sin negligencia. Suena como algo irónico, como algo repetitivo, pero debemos servir a Dios diligentemente, sin negligencia. ¿Qué habla la diligencia? ¿O de qué se trata la diligencia? ¿Quién recuerda? ¿Qué es ser una persona diligente? Hacer más de lo que nos piden. Bueno, sí, eso tiene que ver con diligencia. ¿Qué más podemos decir? En el momento adecuado, bueno, también puede ser. ¿Qué más podemos decir? Eficiente, me gusta esa palabra. ¿Qué más? Estar presto. ¿Qué más podemos decir? Diligencia. ¿Cómo? Excelencia. Yo diría también, además, con energía, con dedicación, con ganas de hacer lo que me pidieron. También diría que una persona diligente es aquella persona que sin necesidad de que le digan que tiene que hacer algo, va y lo hace. Cuando ve la necesidad, va y lo hace, va y lo soluciona, va y está en ese lugar donde él es necesitado. El siervo de Dios debe servirle fielmente cada vez que lo hace con diligencia. Y en Romanos capítulo 12, versículos 11 al 13, nos ilustra un poco acerca de cómo debemos nosotros servir diligentemente. Romanos capítulo 12, versículos 11 al 13. Y para entrar un poquito en contexto, ese capítulo 12 de ahí, de la carta a los Romanos, pues en versículos anteriores nos viene hablando de algunos deberes de los cristianos en cuanto a su manera de vivir. Primero habla acerca de esos deberes personales, esos deberes que tiene directamente con Dios, y luego habla de los deberes en la iglesia, haciendo un énfasis en el servicio que damos en favor de los hermanos. Dice la palabra del Señor allí en el Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Esto es algo muy interesante que el apóstol Pablo primero nos venga hablando de esos deberes personales que tenemos para con Dios, y en la primera parte del capítulo dice: os ruego, hermanos, que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y después nos dice en el versículo 11, que en lo que requiere diligencia no debemos ser perezosos. En lo que requiere algo de afán, en lo que requiere algo de atención, en lo que requiere algo de que nosotros seamos enérgicos, no sean perezosos. Y muchas veces el pastor nos ha tenido que rogar para que movamos una silla de un sitio a otro. Muchas veces el pastor nos ha tenido que rogar para que, hermano, acompáñeme a visitar, porque es que yo no sé dónde queda, no sé dónde vive el hermano. Muchas veces el pastor nos ha tenido que rogar, incluso decirnos a nosotros del ministerio de alabanza: hermano, es que hay muchos cables regados allí, cuando ya nosotros sabemos que esa es la realidad.
¿Y qué debemos hacer nosotros? Como un mayordomo fiel, no esperar a que nos mande el pastor, sino que nosotros, viendo la necesidad, vayamos y actuemos. Por eso el apóstol Pablo dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, más bien, antes que la pereza, sean fervientes en espíritu. Y esta palabra ferviente da la idea de una olla cuando está hirviendo el agua y la tapa está bailando. Ese fervor, ese hervir, que el Espíritu Santo en nosotros esté como fuego ardiente, el cual nos impulsa a servir a Dios fielmente. Por eso nosotros, mis hermanos, debemos servir fielmente a nuestro Dios siendo diligentes. Y este versículo nos muestra que debemos hacerlo con diligencia, o sea, con esfuerzo, con prontitud, con esmero. Además que debemos hacerlo con fervor, o sea, con mucho entusiasmo. Que el pastor nos esté diciendo, hermano, hay que sacar la basura, y usted, claro que sí, pastor, vamos para allá. Pero muchas veces el pastor nos dice, hermano, hay que ir a comprar una cosita aquí al Carulla. Uy, hermano, es que vengo de trabajar, estoy cansado. Eso está muy lejos y el Carulla queda aquí a la vueltica. El pastor nos dice, hermano, mire que allí cerca a su casa, a su localidad, hay unas personas que necesitan conocer de Dios. ¿Será que usted se puede encargar de predicar la palabra de Dios a esos hermanos? No, pastor, es que tengo mucho trabajo allí en la casa y quizás llego también a la casa después del trabajo y tengo que atender a mi familia y mi esposa me está esperando. Y empezamos a sacar muchas excusas, un montón de excusas para decir al final, no, pastor, la verdad es que no quiero. La verdad es que me da pereza. La verdad es que no me siento preparado. La verdad es que, ¿cuántas excusas podemos sacar? Yo creo que podemos toda una tarde sacar excusas para no servir a nuestro Dios y nos alcanzaría el tiempo. Pero la palabra de Dios nos pide fidelidad diligentemente y debemos hacerlo con fervor, o sea, con mucho entusiasmo. Y debemos hacerlo también por el Señor. Vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Y dice la palabra del Señor en el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No lo hacemos para los hombres, no lo hacemos para que el pastor me vea, para que los ancianos me vean, para que los líderes me vean. No servimos por eso, servimos porque le servimos a un Dios vivo, a un Cristo vivo, el cual nos está viendo, el cual está viendo nuestra actitud. Y dice la palabra de Dios allí que por cada una de las cosas que hagamos, recibiremos recompensa. Y muchas veces nosotros queremos recibir recompensa humana. Bravo, hermano, excelente el trabajo que hizo Claro, mi hermano, es que usted canta excelente. Mi hermana, excelente su trabajo con los niños. Pero ¿y su corazón? ¿Dónde está puesto? ¿En los halagos humanos? ¿En las alabanzas humanas? ¿En las recompensas humanas? Y es triste incluso muchas veces ver hermanos que se les pide un favor y terminan cobrándole a la iglesia. Pues el servicio es para Dios. El servicio no es para el pastor, el servicio no es para los líderes,
El servicio es para nuestro Señor. Y nosotros debemos entender en nuestro corazón que servir a Dios es un privilegio altamente magnífico. Es lo mejor que podemos hacer. Es cierto que necesitamos quizás nuestros trabajos seculares para poder vivir, en los cuales también servimos a Dios, predicando el evangelio, ayudando a mi jefe, así me pida más de lo que está escrito en mi contrato, ayudando a ese compañero que está por allí quizás temblando o está tambaleando un poco. Eso es servicio también. Y cada vez que nosotros venimos a la iglesia, si vemos que una silla está mal organizada, mal ordenada, y la vemos y pasamos por el lado y nos hacemos de la vista gorda, ¿qué nos cuesta poner esa silla en su lugar? Si vemos el piso sucio, bueno, no estoy diciendo que el hermano Juan David no hace bien el aseo, ¿no? Solamente es la ilustración. Si vemos que el piso está un poco sucio, ¿por qué no tomamos una escoba? Lo limpiamos, barremos, trapeamos. Si vemos que ya las paredes están un poquito desgastadas, ¿por qué no entonces nosotros tomamos la iniciativa y le decimos, mire pastor, un cuñete de pintura para que la iglesia se vea un poco más, el templo se vea un poco más bonita? Eso también es servicio. No es solamente el venir, pararse aquí, tocar un instrumento, cantar, quizás predicar o estar arriba en la clase con los niños. El servicio también es estar pendiente de los hermanos, de preguntarles cómo están. El servicio también es orar, interceder los unos por los otros. El servicio también es ir a donde no ha llegado quizás la palabra del Señor, ir a predicar a ese grupo de personas que nunca han escuchado de nuestro Señor. Eso también es servir. ¿Y cuántos de nosotros estamos sirviendo así? ¿Amén? ¿No? Resulta que una vez iba un campesino con su hijo por un camino, y en este camino pues el Señor hacía a lo lejos una herradura de caballo y le dice a su hijo, vaya, recójala porque eso nos sirve más adelante. Y el hijo responde así con toda la pereza del mundo, si eso apenas vale 2 monedas de oro, ¿para qué me voy? O sea, ¿para qué me voy a tener la molestia de ir hasta allá a recoger? Si solamente me van a dar 2 monedas de oro. El Señor, su padre, no dijo nada. Él fue, la tomó y la guardó. Y en la primera aldea, en el primer pueblo que se encontraron al seguir el camino, el padre la vendió por 5 monedas de oro, que luego más tarde las utilizó para comprar cerezas. Resulta que en ese país donde estaban, en ese lugar donde estaban, hacía mucho calor y el agua estaba escasa, y el muchacho tirado allá en su casa abría y respiraba por su boca para poder calmar un poquito esa sequedad. Y el padre empezó a soltar una cereza, y este muchacho muy rápidamente, muy ansiosamente fue y la agarró y se la comió. Y el padre siguió soltando cada una de las cerezas hasta que se acabó, para después volverse a su hijo y decirle, si te hubieras agachado una sola vez para recoger la herradura, no tuvieses que haberte agachado 20 veces para agarrar cada una de las cerezas. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Muchas veces no vamos al servicio y nos perdemos de muchos privilegios que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Muchas veces la pereza, el orgullo o el capricho suelen privar a los hombres de seguros beneficios. Por eso, nosotros como creyentes no seamos negligentes. El pastor no nos tenga que rogar para que podamos hacer algo. No esperemos que los líderes tengan que decirnos que ayudemos prendiendo las luces del templo para poder hacerlo, sino que nosotros tampoco esperemos darnos cuenta de que realmente no hay nadie haciendo las cosas para actuar, porque diligentemente debemos servir al Rey de Reyes
y Señor de señores. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y en tercer lugar, ya para terminar, Dios nos pide fidelidad con cumplimiento. No solamente debemos servir sin desanimarnos, no solamente debemos servir con diligencia, sino que también debemos servir fielmente al Señor con cumplimiento. Y vamos a buscar allí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 5. En estas cartas del apóstol Pablo a Timoteo, pues él le escribe a Timoteo la forma en cómo debe mantener su ministerio, recordándole que es el Señor mismo quien juzgará a cada persona por lo que hizo en vida. Además, le recuerda que la necesidad en el mundo cada día más irá aumentando y de que de manera personal él debe cumplir con su ministerio. Así que también nosotros, como el apóstol Pablo quizás a Timoteo, también nosotros debemos tener ese mismo pensamiento. Y allí en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 5, dice de la siguiente manera: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Es muy importante que nosotros, como siervos del Señor, cumplamos con nuestro ministerio. Y ministerios que sí hay en la iglesia son muchísimos. Son muchas cosas las que hay que hacer en la iglesia. Y nosotros todavía, como hacía, no sé hace cuánto tiempo te convertiste al Señor, todavía estamos quizás dormitando y venimos al templo, venimos a la iglesia a reunirnos y solo venimos a calentar el asiento, a estar un poco cómodos y no venimos a servir a los hermanos, no venimos a servir al Señor. Qué genial fuese. Sería, yo creo que lo mejor, que todos nosotros tuviésemos por lo menos una cosa que hacer el domingo. Por lo menos una sola cosa. No que viniésemos aquí al templo, nos sentásemos, cantáramos, levantamos las manos, aplaudimos, nos sentamos a escuchar la palabra de Dios y nos vamos. Y ni siquiera pudo saludar al hermano que tiene al lado, que tuvo al lado sentado en todo el culto. Por eso Dios nos pide fidelidad con cumplimiento. Y el apóstol Pablo fue claro con Timoteo y al decirle estas palabras allí en el versículo 5. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. También el Señor en este momento nos está diciendo eso. Seamos sobrios. ¿Qué significa esa palabra sobriedad? ¿Es lo contrario a qué? ¿A qué? A estar ebrios. Y esa palabra quizás ebrios, lo relacionamos con el alcohol muchas veces, ¿cierto? Pero resulta que esa palabra es mucho más amplia. No se refiere solamente al alcohol. Cada vez que nosotros estamos desordenados en nuestra manera de vivir, estamos como ebrios. Cada vez que nuestro espíritu está desordenado en nuestra manera de vivir, estamos ebrios. Cada vez que nosotros hacemos lo malo delante del Señor, es como si estuviésemos ebrios. Pero la palabra de Dios nos dice: tú sé sobrio en todo. Tú sé sobrio en todo. En tu manera de pensar, en tu manera de hablar, en tu manera de vivir, en tu manera de convivir con tus padres, con tu esposa, con tus hijos, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, en tu manera de llevarte, de vivir con tu hermano en la iglesia. Sé sobrio en todo. Pero nosotros somos sobrios, ¿cierto? Bueno,
Que el Señor, por su bendita palabra, cambie eso en nosotros. Que nosotros realmente podamos ser sobrios, que nosotros realmente podamos tener en orden todos nuestros pensamientos, nuestra vida, cada una de las cosas que hacemos. Y no solamente debemos ser sobrios, sino que debemos soportar las aflicciones. Porque es cierto que como cristianos vamos a pasar por aflicciones, vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por necesidades. Pero aún en la necesidad, aún en la prueba, Dios nos dice, soporten. Dios nos dice, aguanten. Porque juntamente con esa necesidad, juntamente con esa prueba, juntamente con esa tentación, el Señor mismo nos dará la salida para que podamos soportarlo. Y esto es muy interesante, porque muchas veces cuando tenemos ya el agua que hasta aquí, hasta el cuello, pensamos que Dios no existe, que Dios no me puede ayudar en mi problema y yo tampoco puedo salir de este problema. Y busco soluciones y trato una cosa, intento otra y no puedo. Se nos olvida que hay un Dios que es más grande que el problema. Se nos olvida que hay un Dios que es más grande, que es más gigante que cualquier cosa en este mundo. Siempre que quizás he pasado por esas aflicciones, viene a mi mente esa historia de David y de Goliat. Una persona tan pequeña, un adolescente con quizás 15 o 17 años, enfrentarse a un hombre de más de no sé cuántos años, que además medía 2 o 3 veces más que él. Tremendo problema que se estaba enfrentando David. Y ese Goliat tan grande, que tenía armadura, que tenía una espada que era más grande que David y más pesada que David, con todo su ímpetu, cayó derrotado por una persona que era 2 veces o 3 veces más pequeño que él. ¿Por qué? No porque David tuviese la habilidad, no porque David tuviese la fuerza, no porque David tuviese la inteligencia para vencer a este gran Goliat, a este gigante Goliat, sino porque él creía en un Dios vivo, porque él estaba confiado en un Dios vivo. Y la palabra de Dios, así como Pablo le dijo a Timoteo, también nos los dice a nosotros: soporta las aflicciones, aguanta las aflicciones, porque después de las aflicciones vendrá el descanso. Veremos la mano del Señor y nos gozaremos en él. ¿Cuántos lo creen? Amén. Qué bendición tener un Dios así, ¿cierto? Qué bueno es tener un Dios así, que es más grande que nosotros, que es más grande que mis problemas, que es más grande que mi jefe, que ya me la tiene volada. Qué bueno tener un Dios así. ¿De qué debemos preocuparnos entonces? Lo único que debemos hacer es soportar las aflicciones. Y podremos soportar las aflicciones cuando estamos agarrados de nuestro Dios y no lo soltamos aunque venga viento y marea. De esa manera podremos soportar las aflicciones. Y el apóstol Pablo viene diciéndonos allí en ese versículo en segunda carta a Timoteo, cosas que tienen que ver con nosotros, con nuestra moralidad, con las cosas que nosotros debemos quizás hacer moralmente. Pero no solamente se queda en eso, sino que también dice algo muy importante: haz obra de evangelista. Y esto es muy importante, porque una fe sin obras es muerta. Y nosotros como creyentes no tenemos una fe muerta, sino que tenemos una fe viva, la cual agrada al Señor. Por eso nosotros, así como Timoteo, debemos hacer obra evangelista. Ir y predicar el evangelio a todas las personas. ¿Cuántas personas hay aquí en Bogotá? Yo creo que si cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, nos propusiésemos hablarles tan siquiera a 1000 personas acerca de Cristo, ¿en cuánto tiempo Bogotá completa escucharía acerca de que hay un Cristo, que hay un Dios que los ama? Sería muy poco tiempo. ¿Y por qué no plantearnos en nuestra vida eso? Hablarle
a una persona o a, digamos, 5 personas diariamente. 5 personas diariamente que yo les hable acerca de Cristo. Qué buena obra sería. Maravilloso sería. Pero leía también por allá de un autor que hay 3 clases de personas en la iglesia. Las personas que hacen las cosas, bueno, los cristianos que hacen las cosas, los cristianos que miran mientras se hacen las cosas y los cristianos que no tienen ni idea de las cosas que se han hecho o se pueden hacer. ¿En cuál de esos 3 estás tú? Piénsalo, medítalo. Si tienes que pedirle perdón a Dios por algo, hazlo, pero cambia tu mentalidad. Cambia tu forma de actuar. Ya no queremos cristianos que no sepan en qué servir. Queremos cristianos que quieran servir y sirvan en todas las cosas que hay en la iglesia. Que no solamente el pastor, que no solamente los líderes estén saturados de trabajo, porque hay muchas cosas que hacer en la iglesia, pero los hermanos no quieren servir. Sino que todos nosotros, la iglesia del Señor, pueda servirle a Él fielmente. Que lo podamos hacer como lo hizo Timoteo, como lo hizo Tito, como lo hizo Gallo, como lo hizo David, como lo hizo Moisés, como lo hicieron todos estos personajes que sirvieron a Dios de forma incondicional. ¿Cuántos Timoteos hay aquí en este lugar? Todos. Amén. ¿Cuántos Timoteos hay en este lugar? Pero que sea real, que usted pueda servir a Dios con todo lo que usted tiene, con todo lo que usted es. En conclusión, podemos decir que el servicio cristiano se hace con fidelidad a Dios, sin flaquear, sin desmayar, sin desanimarse. Se hace diligentemente, con rapidez, con prontitud, sin que me manden, y se hace con cumplimiento, haciéndolo real, yendo hacia el servicio. Así que nosotros seamos mayordomos, seamos administradores, fieles a nuestro Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie y damos gracias a nuestro Señor. Señor, tú eres fiel, muy fiel con nosotros, y por eso te damos infinitas gracias. Porque tu bondad es tan grande, Señor, que a veces no alcanzamos a entenderla, no alcanzamos a realmente sentirla por completo. Y por eso, Señor, te damos muchas gracias por esa bondad inmerecida que nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque a cada uno de nosotros nos has dado un ministerio, un talento, una habilidad con la cual podemos servirte, Señor. Pero muchos de nosotros quizás tenemos miedo, quizás tenemos temores, quizás, Señor, hay algo en nuestra vida que nos impide servirte de la mejor manera. Y por eso, Dios, te rogamos que nos libres de dudas, Señor, que quites todo pecado, toda maldición que haya en nosotros. Cualquier cosa, Señor, que nos impida servirte de la mejor manera. Y queremos ser, Señor, siervos diligentes, siervos que no desmayan a pesar de las pruebas y las dificultades, siervos que se mantienen firmes en ti, Señor. No queremos desfallecer, no queremos desmayar, no queremos desanimarnos, sino que queremos cimentarnos, poner nuestros 2 pies en ti, sabiendo y reconociendo, Señor, que tú eres el que hace todas las cosas. Señor, pon en nosotros, en nuestro corazón, el querer ser siervos diligentes. Señor, que lo hagamos con todo el entusiasmo, con todas las ganas, con todo el fervor, Señor, que tu Espíritu nos ha dado. Y por favor, Señor, que podamos ser siervos, que podamos cumplir cada una de las cosas que nos han asignado. Señor, obra grandemente en nuestra vida, porque sabemos y reconocemos que te necesitamos.
Usa nuestra vida, Señor, en tu servicio a favor de los hermanos. Cuida a cada uno de estos, mis hermanos también, para que ellos puedan glorificar tu nombre. Por eso oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote todas las gracias, Señor, y creyendo que tú lo harás. Amén y amén.